En este momento damos inicio a las conclusiones de las mesas de diálogo de este foro, para lo cual damos la palabra a Leo Tremblay. Sí, muchas gracias otra vez. Para las conclusiones, no sé, sé que el francés fue el idioma de la diplomacia, no sé si fue el idioma de la democracia directa, pero quiero decir que ahora tenemos el buque final con, de un lado, Bruno Kaufmann, que va a decirnos algunas palabras sobre qué ha emprendido de México hoy con esta plática, y también el señor Lorenzo Córdoba, que va a decir algunas palabras sobre la perspectiva de México sobre la democracia directa. Por favor, empecemos con el señor Bruno Kaufmann. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you very much for this extremely interesting and highly encouraging dialogue and this event. I really understand now why some people have talked about the Mexican momentum, which is in fact a democratic momentum. But let me start with a little story from last night. I was together with my colleagues here invited to meet people actively in different neighborhoods, and we walked around, looked on different projects, and in the end we ended up in the Casa de los Azulejos, a very nice place, as you all know, and we could order drinks, and we were served on a silver plate. And I really felt the contrast between the activities of these citizens in their neighborhoods and this nice serving in this coffee shop. And this is a little bit our challenge we have, that sometimes we feel that democracy is a right, so it should be served on a silver plate to us. And we expect those who are elected to do that. But history shows that's never the case. It's not the case in Switzerland neither. In fact, and this is not so very well known in Switzerland, during the Second World War, direct democracy was abolished in Switzerland for good reasons. But after the Second World War, the government said, thank you very much, but we don't need that anymore. We want to introduce some forms of consultas, where we decide which issues are decided and we let the people give their opinions, and then we decide about what we think is right and wrong. That was the momentum after the Second World War, where people had to reinstall direct democracy in Switzerland with a citizen initiative. And in 1949, there was a national vote on the reintroduction of direct democracy. And the yes side won by 2,000 votes. Wow. So if that would have been a different result, we would have a very different discussion, a very different experience. So again, democracy is never served on silver plate. We have to fight for it. We have to work for it with all the good forces. And today showed to me many different things which are interesting for this dialogue in a more global perspective, but also in a perspective as the dialogue is between Switzerland and Mexico. I mean, the Swiss experience really shows us about the possibility of a direct democracy within a representative democracy. It's really not possible to say it's not possible, as some people at some point sometimes talk about. The Swiss experience also shows the practicability. That means that there is not one system once for all. You have to develop it, you can learn from practice, but it's possible to make it better. And thirdly, the Swiss example also shows the potentials of modern direct democracy within a representative democracy as the results of this kind of strong involvement of the people is beneficial to all the society. When it comes to Mexico, I was really impressed about hearing about the experiences, about the expertise already existing and the expectations. In this second panel, Guadalupe talked about the importance of differing between a plebiscite and a referendum, the top-down and the bottom-up process. And this was also, in a way, very powerfully underlined what Pedro said about
that in the consulta on the airport, it was enough to have 700,000 votes to kill the project, while a bottom-up process with a citizen initiative would require 34 million people to make it valid. That shows you the problems of this two kind of so-called direct democracy. We also heard from Eduardo about the hope and also the readiness of participation and the necessity of transparency, that there is really this commitment to participate, and it's not enough to refer just to a so-called research 20 years ago. You have to look into what's going on today. We heard from Zoe about the challenges when it comes to smaller communities regarding to development. Direct democracy is not just the right of the majority to decide, it's also the right of communities to self-determinate and to have an autonomy. Direct democracy is not just about yes and no, it's also about the right to have a say on your own interests. And this again comes into the whole discussion about the different levels. And this was powerfully underlined, I think, by Yuri about the importance of learning on the local and regional level, and also the interest in having basic standards for this good process. That's really encouraging, because sometimes, and I have been in this discussion for so many years, so many decades, that you would say, oh, so interesting what you have, but we are so different, and what you have is not relevant for us, vice versa. And this is exactly what we don't need today. We need to nurture our dialogue in between, because we don't have to export or import anything. We can just learn from each other. And I think for this, we need a supportive infrastructure. I'm very always happy and glad to see how the Swiss government, the Swiss foreign ministry, the Swiss diplomats are part of this supportive infrastructure. And in fact, in the Swiss constitution, there's an article who says that Swiss foreign policies is also about the duty to promote and support democracy worldwide. And that's very, very helpful. There are other supportive infrastructures which are necessary and useful for this dialogue. I can just name the Swiss Broadcasting Company, which has in fact a whole section on direct democracy, hundreds of articles also in Spanish, swissinfo.ch. We have, and this is part of the what the Swiss Democracy Foundation is supporting, the association called Democracy International, where my colleagues are there, where it is about to create a global community platform which will be launched in this spring. Andreas and Caroline are there. And we have the Global Forum on Modern Direct Democracy, which is also part of supporting this kind of global dialogue. And we have had this Global Forum 10 times in different countries. And in fact, after these experiences we see here, and after all this knowledge and expertise we see, I think it would be a good thing to organize and to co-host with you the Global Forum in Mexico in the years to come. So thank you very much to engage in this. And for me, this is just a small start, and there will be a lot to come. Thank you very much. Thank you very much, Bruno. So, ahora doy la palabra al señor presidente del INE, Lorenzo Córdoba, para las conclusiones. Muchas gracias, Leo. Un honor y un placer estar con ustedes en la clausura de estas mesas de diálogo. Quiero comenzar agradeciendo la iniciativa, hay que decirlo así, y la disposición de la Embajada de Suiza en México. Quiero agradecer mucho particularmente al señor embajador Eric Mayorat el habernos buscado para proponernos la realización de esta, que le tomo la palabra a Bruno, tiene que ser la primera de muchas mesas, de muchos ejercicios de reflexión sobre un tema que llegó para quedarse en la discusión pública, en la discusión institucional mexicana, pero que por su relevancia requiere evidentemente una discusión y una asimilación muy importante, no solamente para eventuales modificaciones al marco constitucional que rige los mecanismos de participación ciudadana, diría las reglas del juego democrático, al obvio,
sino también una asimilación por parte de la propia ciudadanía, de parte de los operadores democráticos, de los operadores institucionales. Así que la verdad, esta iniciativa es una iniciativa que justo en el contexto en el que hoy nos encontramos tiene una oportunidad, pero además una generosidad no menor, compartir 7 años de historia y de evolución política de un país que no solamente vio nacer en muchos sentidos mecanismos de la democracia directa en clave moderna, sino además vio nacer al más grande teórico de la democracia directa de la modernidad, Jean-Jacques Rousseau, que justamente, digamos, implica el poner a disposición de nosotros toda esa experiencia. Desde ahora, desde ya, me atrevo a decir, no puedo hablar por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y menos después de que su director ha salido urgentemente. Soy miembro del propio instituto, pero pero tengo una calidad de licencia, así que no participo en la toma de decisiones del instituto mientras esté en el Instituto Nacional Electoral. Por lo pronto, lo que digo, el Instituto Nacional está puesto para futuros ejercicios de esta naturaleza y me atrevo a decir que creo que el Instituto de Investigaciones Jurídicas, aquí está Guadalupe, aquí están varios colegas, puede ser un buen espacio, digamos así, para seguir teniendo este tipo de discusiones, pero habrá que preguntárselo a Pedro en su momento. Vamos a hacerlo. Sin duda. Gracias de veras en ese sentido. Creo que discutir estos temas en estos momentos es particularmente relevante, porque la construcción de la democracia, así como se ha señalado en numerosas ocasiones, implica la construcción de una serie de reglas del juego que, si bien tienen parámetros comunes, si bien ahí están finalmente una larguísima tradición del pensamiento democrático que en la modernidad, eso nos viene de Rousseau, pero pasa por muchos matices, Kant, Kelsen, insisto, y en la actualidad, o en tiempos mucho más recientes, ve exponentes como Bobbio, como Sartori, como Dahl, en fin, a numerosos aportantes, digamos, intelectuales a la construcción de la lógica de la democracia como la existencia de una serie de reglas del juego. Si bien hay reglas del juego generales que nos permiten distinguir cuando un régimen es democrático y otro no lo es, también es cierto que esas reglas del juego inevitablemente necesitan tropicalizarse, necesitan adaptarse a determinadas coyunturas y a determinados contextos políticos y sociales. O para decirlo en palabras de Dieter Nolen, el contexto sí hace la diferencia al momento de traducir en normas concretas esas grandes reglas abstractas, definitorias del juego democrático. Y creo que en ese sentido resulta radicalmente importante en la discusión de cómo pueden adaptarse, cómo pueden expandirse los derechos de participación política a partir de la modulación, del ajuste, siempre necesario, siempre deseable, de esas reglas del juego democrático. La mejora de las mismas no nos conduce a contextos en donde perdamos de vista el paraguas, perdamos de vista los elementos definitorios de una democracia. Porque las rutas plebiscitarias, y no estoy diciendo que la democracia directa sea plebiscitaria per se, cuidado, pero las rutas plebiscitarias no necesariamente nos mantienen dentro de las fronteras de la democracia. Y ha habido muchas experiencias relativamente recientes que nos enseñan precisamente que esa apuesta por mecanismos plebiscitarios puede terminarnos llevando a un contexto en donde la democracia se nos ha agotado. Experiencias, y no estoy pensando en aquellas clásicas experiencias a la Carl Schmitt, que derivaron tarde o temprano en la trágica expresión del nazismo o de los fascismos en la primera mitad del siglo XX. Estoy pensando en experiencias plebiscitarias mucho más recientes que terminan generando la apariencia de que precisamente por ese involucramiento de las y los ciudadanos son muy democráticas, cuando en realidad a la Michelangelo Bovero lo único que supone es que nos llevan o nos conducen a una democracia de la apariencia.
Y es que uno de los rasgos más distintivos de las sociedades contemporáneas, más allá de las reglas que cada sociedad política se da para la toma de las decisiones a su interior, uno de los rasgos distintivos de las sociedades contemporáneas es su diversidad y su carácter crecientemente plural. Si algo dividía o distingue a los regímenes políticos, incluso los regímenes democráticos, de la antigüedad clásica, de las sociedades modernas, es justamente el reconocimiento, defensa y asunción de que ese es uno de los elementos de riqueza de la pluralidad que caracteriza a las sociedades modernas. El pueblo homogéneo a la Schmitt es una concepción contradictoria con la democracia, a pesar de que la democracia sea desde la antigüedad clásica el régimen en donde es el pueblo el que tiene el poder. Ni el mismo Rousseau, que es el inventor del concepto político de pueblo en clave moderna, asumía que el pueblo era algo homogéneo, que era algo indivisible, que era algo monolítico. El mismo Rousseau, y ese es el gran dilema del contrato social, el gran dilema que busca resolver Rousseau. Otra discusión, podemos hacer un seminario sobre Rousseau. Sí. Otra cosa es si lo resuelve bien o lo resuelve mal. Pero el propio Rousseau, en el contrato social, conceptualmente tiene que hacer las cuentas con el hecho de que el conjunto de ciudadanas y ciudadanas no, porque Rousseau todavía no ciudadanas, hoy estaba políticamente correctamente, en tiempos de políticamente correctos como los de hoy, hablando de ciudadanas y ciudadanos. Rousseau nada más hablaba de ciudadanos, pero no digan que Rousseau era un misógino, eran otros tiempos. Los derechos políticos de las mujeres son un carácter de la modernidad post-rousseauiana. Pero Rousseau, al entender al pueblo como el conjunto de ciudadanos reunidos para decidir, también sabía que tenía que hacer las cuentas con la diversidad de opiniones y por lo tanto el desafío de la democracia, la suya, la directa, era cómo hacer para que el pueblo diverso, no monolítico, no homogéneo, pudiera decidir. Es decir, que esto es algo que me parece fundamental. La pluralidad es lo que hace la democracia y la única forma de gobierno que ha inventado la humanidad para poder recrear en una lógica incluyente, no excluyente, a esa pluralidad política es precisamente las reglas del juego democrático. Y esto hace que no haya ni siquiera la Confederación Helvética, a pesar de la intensa dosis de mecanismos de democracia directa, que no haya ningún régimen democrático hoy en día, hablo de un régimen constitucional democrático hoy en día, que no sea una democracia representativa. Por supuesto que hay regímenes en donde la componente de democracia directa, los mecanismos de democracia directa son eventualmente más intensos que en otros, más presentes que en otros. Pero no hay ninguna democracia contemporánea que no sea una democracia representativa. Y ese es el primer punto de partida del que hay que comenzar cuando analizamos el futuro y discutimos el futuro de nuestras democracias. Sin embargo, ante el desgaste y el distanciamiento que están sufriendo los partidos políticos, los parlamentos, como figuras centrales de las democracias representativas, en varios países han surgido voces que promueven las herramientas de la democracia directa, ya sea para estimular la participación de la ciudadanía, eliminando con ello el monopolio de los partidos como interlocutores entre el gobierno, los órganos de decisión política y los ciudadanos, o bien como una forma de aplicar experiencias exitosas que se han tenido en otras naciones. En México no estamos, y menos en estos momentos, exentos de ese debate. En el ámbito federal, en nuestro país, como aquí se ha mencionado el día de hoy, desde hace una década se ha estado discutiendo la utilidad de mecanismos, de introducir mecanismos de democracia directa para complementar, y quiero ser enfático y subrayar, complementar, que no sustituir, el funcionamiento de la democracia, de nuestra democracia representativa. De hecho, desde 2009 se presentó una iniciativa que pretendía reglamentar algunos mecanismos de democracia directa como la consulta popular, con la lógica de abrir más espacios a la participación de las y los ciudadanos y no circunscribir la participación de estos a las elecciones, ni que se diera exclusivamente a través de los partidos políticos. Debo hacer una confesión. Yo tuve el privilegio, entre algunos cargos públicos,
de de haber sido invitado precisamente por el Senado de la República a lo largo del año 2010 para coordinar desde un punto de vista técnico el grupo de trabajo de senadores que comenzó a procesar lo que a la postre sería incorporado en 2012 en una reforma constitucional en el artículo 35, como más adelante en 2014 reglamentado en la ley de consulta popular, los mecanismos de participación directa. Es decir, ya desde entonces tuve el privilegio de poder participar, digámoslo así, complementando y diciéndoles no otras cosas más las que estoy repitiendo aquí, a los senadores que tomaron en primera instancia la bandera, digamos, de abrir, de modernizar, de repensar nuestro sistema representativo. Fue hasta 2014, como mencionaba, que esa iniciativa se reglamentó con la aprobación de la Ley Federal de Consulta Popular y obvio aquí toda la discusión rica que han tenido a propósito de los distintos mecanismos. Y creo que esto es importante porque la rica discusión que diferenciaba aquí hace unos momentos, el plebiscito de la referéndum y de la consulta popular, no le quedaba muy clara, debo decir, a quienes tomaron las decisiones. Finalmente, lo que se introdujo fue una figura de consulta popular en los términos que hoy conocemos. Pero, evidentemente, hay una agenda, digamos, de mecanismos adicionales que todavía está pendiente. Creo que en este contexto, insisto, en donde estamos en un momento de repensamiento de los mecanismos, de las reglas del juego democrático, no hay mejor forma de hacerlo que escuchando las experiencias de un país, de una confederación que ha tenido una larguísima experiencia, una larguísima capacidad de asimilar, de madurar, de modular los distintos mecanismos de democracia directa como lo son Suiza. Ese es el origen en su momento de estas mesas de diálogo y vuelvo a insistir el agradecimiento para poder nutrirnos de las expertas y los expertos que nos han acompañado de Suiza en estos temas. Estas experiencias que hoy se han compartido y que son solo un primer capítulo, vuelvo a insistir, este ya es un compromiso, me parece que y permítame hacer, no a título de resumen, sino a la distancia he seguido las discusiones esta mañana, permítame rescatar 3 puntos que me parece son relevantes, al menos desde mi punto de vista. Los ejercicios de democracia directa, primero, son exigentes con la ciudadanía. Se trata de ejercicios que exigen más que simplemente acudir a votar, que supone que las y los ciudadanos involucrados lean documentos, discutan públicamente en todo lo que públicamente significa y también en la intimidad las temáticas y por supuesto que la ciudadanía siga la discusión oyendo no solamente a sí mismo, oyendo no solamente como suele ocurrir con las redes sociales a su núcleo autorreferencial, sino también escuchando a los de enfrente la discusión pública sobre estos temas. Por cierto, el carácter de directo o de representativo que puede tener una democracia no suprime una de las características, en consecuencia, de la democracia desde sus orígenes en la antigüedad clásica. Democracia no significa que el mayor número de ciudadanos esté involucrado en la toma de decisiones y que, como suele ocurrir, estas decisiones se toman por mayoría. Democracia significa que las decisiones primero suponen una amplia discusión, es decir, una amplia deliberación pública. De nuevo, Bovero, si bien el objetivo de la democracia es decidir, y la decisión en democracia ocurre a partir de la regla de mayoría, hay un verbo previo, una condición previa para que esa sea una decisión democrática, que la misma tiene que haber sido previamente discutida. No importa si se discute en el Parlamento o se discute en la plaza, en otros espacios, pero eso no sustituye el camino. Ni la democracia directa ni la democracia representativa implican obviar este tramo indiscutible y necesarísimo para que una decisión sea democrática, la discusión pública, porque ese es el espacio en donde uno se obliga a escuchar al otro y eventualmente donde puede concurrir u ocurrir aquello que Hans Kelsen identificaba como la esencia y el valor de la democracia, sin importar si estamos en una democracia directa o una democracia representativa, la tendencia al compromiso. Porque si se obvia esto, estaremos ya no en una democracia,
sino en un régimen autoritario como aquel que advertía Tocqueville en la democracia en América, es decir, ante la tiranía de la mayoría, como el principal riesgo de las democracias, que la mayoría decida aplastando, que la mayoría decida sin tener interlocución con las distintas minorías. Porque, y decía Tocqueville, la tiranía de la mayoría es tan autocrática como las dictaduras. La discusión, y esta es la gran lección de los amigos suizos, es condición sine qua non para que una decisión sea democrática, con independencia que estemos en un espacio de democracia directa. Segundo, que su éxito tiene que ver mucho con una postura activa de la ciudadanía, ya que implica, repito, esa cultura de discusión y diálogo que en Suiza data de más de 7 siglos. Tercero, que la democracia directa, y cuidado, puede llegar a distorsionar la responsabilidad de las decisiones públicas, porque la democracia representativa identifica claramente quiénes son los responsables de cada acto y de cada decisión, mientras que la democracia directa diluye en el pueblo, en esta entelequia, indispensable y fundamental de toda democracia, pero al final del día una construcción conceptual que no es responsable, no puede ser responsable, impide la atribución directa de responsabilidades en la toma de las decisiones. Coincido en este sentido con el planteamiento de Jean-François Proudhon, en el sentido de que en un ejercicio de democracia directa no se requiere que los ciudadanos tengan habilidades particulares para participar, pero sí requiere de condiciones institucionales para que su implementación sea provechosa. Uno, condiciones de organización que garanticen imparcialidad, neutralidad, transparencia y equidad. Si vamos a un mecanismo de democracia directa, la construcción de la pregunta es fundamental y tiene que hacerse con una calidad, no solamente, no es solamente un asunto, constitucional, es también un asunto que involucrará pedagogos, que involucrará lingüistas para evitar que desde la pregunta se condicione el resultado. Segundo, acceso a la información y a los medios de información, es decir, las garantías de un debate informado y un proceso de deliberación pública auténtico. Y tercero, la constitucionalidad de los temas que se someten a consulta, porque como decía Pedro Salazar, no cualquier tema puede ser sometido a un mecanismo de democracia directa. Y aquí permítanme decir una cosa. Ustedes tal vez recuerden, hablando de responsabilidades no directas, porque yo no voté la reforma constitucional al artículo 35, ni tampoco redacté, al menos no voté la ley reglamentaria de la consulta popular, pero ustedes probablemente recuerdan que ahí se incluye la previa determinación de constitucionalidad de la pregunta por parte de la Suprema Corte de Justicia. Y déjeme decirlo, no digo que yo sea el autor, pero sí por lo menos puse en la mesa de quienes tomaron las decisiones una experiencia que a mí me pareció fundamental y que está detrás, me parece, de la incorporación de esa determinación en nuestra Constitución, que fue justamente el rol que tuvo la Corte Constitucional colombiana, una corte de un enorme reconocimiento, en su vocación garantista y de protección de los derechos, que fue justamente la que, comillas, salvó, a la democracia colombiana. Después del segundo mandato de Álvaro Uribe, en el pico de su popularidad, Uribe pretendió un referéndum, un mecanismo plebiscitario para modificar la Constitución y permitir un tercer mandato, es decir, una segunda reelección. Y la Corte Constitucional colombiana impidió ese referéndum, que tenía ya todos los demás requisitos formales, porque, dijo, vulneraría el régimen, el orden constitucional. Vuelvo a insistir, los que decidieron que estuviera esto ahí fueron varios. Yo lo único que hice en su momento fue poner sobre la mesa de los legisladores esa experiencia que me pareció importantísima y que creo que fue venturosamente colocada en la Constitución. Pero ejemplos hay muchos, en muchas democracias del mundo. En Italia, todo mecanismo, todo plebiscito tiene que pasar por una validación en términos de su constitucionalidad por el Tribunal Constitucional. No es un asunto menor. No lo perdamos en el camino de una lógica de incluir a ciudadanos en la decisión, en la toma de las decisiones. Concluyo. Desde mi perspectiva, como bien lo ha dicho el embajador Mayorga,
Los ejercicios de democracia directa no son exportables en cuanto tales. Cada nación debe encontrar la mejor forma de estimular la participación de las y los ciudadanos en los asuntos públicos. En mi opinión, los ejercicios de democracia directa deben pensarse con el objetivo de fortalecer la democracia representativa. Coincido en la importancia de la deliberación de los asuntos públicos, porque justo en esa deliberación a la que he hecho referencia en mi intervención está el corazón del funcionamiento de los sistemas democráticos. Por ello, como he sostenido desde hace algunos años, los ejercicios de democracia directa no solo son bienvenidos en los sistemas democráticos, sino que claramente pueden, vuelvo a insistir, complementar las herramientas al alcance de la ciudadanía para participar en los asuntos públicos en términos, y me refiero evidentemente a la base de toda democracia moderna, que son los mecanismos de democracia representativa. Pero son subsidiarios a esta, complementarios a los mecanismos representativos. Vuelvo a insistir, el mismo padre de la democracia directa moderna, Jean-Jacques Rousseau, lo planteó tanto en el contrato social como en la Constitución de Polonia. Me parece que para fortalecer los ejercicios de democracia directa es, y concluyo, conveniente cuidar tres cosas. Uno, que estos ejercicios cuenten con preguntas objetivas, redactadas por profesionales y con la mayor imparcialidad posible. Dos, que se garantice la pluralidad de medios y en los medios. Son dos cosas distintas. Pluralidad de medios y pluralidad en los medios de información, para que todas las posturas cuenten con un tratamiento similar y que en todo caso, si un medio de comunicación tiene una intención detrás de la pregunta, como debe ocurrir en democracia, se hagan públicos conflictos de interés, para que esa deliberación pública contribuya al ejercicio del derecho a la información de las y los ciudadanos. Y tres, evitemos que el abuso de la democracia directa, en lugar de contribuir a la pluralidad del debate democrático, a la recreación de ese pluralismo, provoque una simplificación artificial de la conversación pública y de la convivencia en clave democrática. Porque tengámoslo claro, no todo en una democracia puede ser sometido a un mecanismo plebiscitario, a un mecanismo de democracia directa. Sin embargo, qué bueno que tenemos estos ejercicios. Porque creo que hoy como nunca en México resulta pertinente discutir a fondo todas las implicaciones, pero sobre todo nutrirnos de las experiencias que, si bien no son importables o exportables, como se quiera ver, sí son indispensables para poder enriquecernos de lo que ha ocurrido en el mundo en estos temas. Ya lo decía el profesor Kaufman, ya lo decía Bruno, no es sí o no asumimos un mecanismo de democracia directa. Estamos hablando de mecanismos que tienen la finalidad del empoderamiento de los ciudadanos. Diría, sí, lo suscribo, siempre y cuando ello ocurra con una condición. Empoderar a los ciudadanos, sí, lo más que podamos, pero sin perder ni democracia ni las garantías de un Estado constitucional de derecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos panelistas por estas conclusiones muy interesantes.